Perdonad. Eso, como comentaba, pues lo que tiene que hacer alguien para levantar una ronda de financiación en un SaaS es, lo primero, entender el vocabulario, que es un vocabulario muy específico, muy concreto, en el que hay que tener controlado. Entonces, bueno, también esto, como veis pues por el logo que comparto aquí, es una muestra también de lo que vemos en el programa nuestro de Academy. Que, bueno, al final, sobre todo de la sesión, quiero comentaros un poco más de cómo funciona el programa de Academy. Nuestra tercera edición la vamos a lanzar el 28 de abril. Entonces, están abiertas ahora las preinscripciones también. Entonces, si vosotros solicitáis la inscripción, nosotros evaluamos el perfil y en caso de pasar, pues os pasamos todas las condiciones, información más detallada, etc. No obstante, si hoy solucionamos dudas, pues fenomenal. Y así vamos a avanzar. Así que eso, como veis por el chat, dejamos el link para la preinscripción de Academy. Entonces, os voy a compartir pantalla porque vamos a ver tanto un poco de tipo PowerPoint, unas slides, como vamos a ver también un poco de Excel. Sinceramente, aquí al final, si uno quiere aprender a modelar pues, o ya controlar métricas, pues no hay más remedio que lanzarse un poco al Excel. Como comentaba, pues vamos a ver primero qué es un SaaS, la propia definición, qué hace un SaaS, los principales KPIs, que es el bloque más gordo del árbol, porque como os decía, un vocabulario muy específico y un lenguaje muy específico y muy sutil en algunos conceptos. Después, cómo construir métricas SaaS en Excel, metiéndonos un poco más en el barro. Y por último, si da algo de tiempo, que la verdad, hombre, siendo una hora, pues tampoco tenemos infinito, pero si da algo de tiempo, sí que quiero enseñaros ejemplos reales de clientes nuestros, sanitizados, lógicamente, pero con cifras reales, pero sin habiendo tocado alguna cosa o sin informar de cuál es el cliente real, por supuesto. Después, quiero dejar espacio para preguntas, aunque si surgen preguntas durante la sesión, encantado, sinceramente. Yo creo que estamos ahora 52, yo creo que no somos tantos como para que se volviera problemático. Podéis quitar el mute y directamente, por favor, interrumpir. Sí, eso, y me podéis interrumpir para hacer cualquier pregunta. Entonces, Yo acabo de escuchar Recording Progress. también queremos dejar espacio para hablar eso de Academy más en detalle. Entonces, ¿qué es un SaaS? SaaS es modelo de distribución de aplicaciones basado en la nube y centralizado en un servidor. ¿Qué quiere decir esto? Bajándolo a tierra. Un servicio recurrente basado en software. Y las iniciales vienen Software as a Service. Es un modelo de negocio que solo puede existir desde que existe el concepto de cloud. Desde que hay el concepto de infraestructura, que de hecho a veces se pone Infrastructure as a Service, plataforma y cloud. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora lo damos muy por hecho. Esto desde Netflix a muchísimas otras cosas lo podemos considerar un SaaS. Lo damos ahora un poco por hecho, pero viene de un modelo de negocio bastante peor. Es decir, por ejemplo, antes uno pues iba a comprar Windows o iba a comprar Microsoft Office por bastante dinero, tenía que ir a la tienda, tenía con ello un CD. Y por favor, si podéis recordar poneros todos en mute, estaría genial mientras no hagáis preguntas. Entonces, no me parecería mal que podamos trabajar con, por ejemplo, token equivalga. Bien, vale, creo que ya está. Vale, entonces, el modelo antiguo, que ahora damos un poco por hecho, pues tiene muchos fallos y por contra el SaaS tiene muchas ventajas, que son las que listamos aquí. Entonces, solo es necesario conexión a Internet, como es lógico, simple y accesible, compatible con varios dispositivos. Esto también es una novedad de los últimos 10-15 años. No te preocupes, que te escucho perfectamente. También eso pues como es lógico, en móvil, en iPad o lo que sea. No es el concepto de licencia que había antes, o código largo de licencia, sino de suscripción, que uno va pagando mensualmente o anualmente, como ya veremos. Es mucho más escalable. Al final, lógicamente, al no depender de la distribución física, es mucho más escalable el modelo. Y luego, además, un matiz muy importante es este último, bueno, personalización, de que es muy fácil construir nuevos módulos, que tú antes si comprabas un programa, después hay que comprarse que es un parche o un upgrade. Y sobre todo la actualización automática para todo el mundo. Salesforce, por ejemplo, que fue de los primeros software que fue completamente en el cloud, era muy llamativo por el hecho de que tú abres por la mañana en la web el nuevo Salesforce
y lo que ves directamente es la nueva versión de Facebook, de Salesforce, perdón, y todo el mundo la ve de esa manera. Entonces son muchas ventajas que existen sobre unos modelos más anticuados. Por esa razón hay una tendencia hacia el SaaS, o ahora explico a qué me refiero con SaaS, muy beneficiosa tanto para la empresa como para Entonces, a ver, disculpa, eso, de nuevo, si puedes recordarlo el Meet. Genial. Entonces, ¿por qué es beneficiosa tanto para la empresa como para el cliente? Para la empresa lo que hace es que sus ingresos sean mucho más recurrentes. Igual vienen de poco en poco. Uno ya no se gasta los, pues no sé si eran 60 euros o lo que fuera, en comprar un CD que vaya a tener el software, sino que ahora igual uno gasta 5 al mes. Eso para la empresa tal vez lo que hace es retrasarle el ingreso, en el caso de que la facturación sea mensual, como veremos ahora, pero desde luego lo hace mucho más predecible. Entonces, eso es una absoluta ventaja. Aquí vemos, también para el cliente, por cierto, no tiene que poner todo el dinero por adelantado, va a disfrutar de todas las actualizaciones y todas las cosas que hemos dicho antes. Aquí vemos, por ejemplo, noticias de grandes empresas como Microsoft o Apple transicionando hacia modelos de recurrencia. Poco a poco, obviamente en Apple la infraestructura, los propios aparatos siguen siendo el principal driver de negocio, pero cada vez más es el concepto de contenido o de suscripción el que va aplicando. Y Microsoft, yo creo que pues, probablemente todos los que estemos en esta llamada, que tengamos Microsoft, lo que hacemos es pagar, son 8 euros al mes, 11 euros al mes o algo así por usuario. Aquí hay algunas estadísticas también de las pymes, pues eso, el 73% están usando SaaS, el 81% tal. Os digo en primera persona que nosotros, siendo pues menos de 20 empleados, no sé cuántos SaaS utilizaremos, tanto para la gestión de personal como la gestión obviamente de Google, del email, como para prácticamente cualquier cosa utilizamos un software de pago recurrente. Entonces, ¿cuáles son los KPIs principales? Vamos a hablar primero del MRR, que es de larguísimo el más importante, y el concepto MRR es crucial, y su desglose, que es aún más importante, es como ya la guía. El concepto de bookings y reconocimiento de los ingresos no es trivial, ratios y métricas de eficiencia para compararlos sobre todo entre ellos, y un pelín, vamos a ver, no mucho, de benchmarks, de saber qué es bueno y qué es malo en un SaaS, en las métricas. Entonces, esta es la slide más importante porque de aquí viene análisis. El MRR es la suma del ingreso mensual recurrente que nos trae cada cliente en un momento dado. Y ojo, lo más importante, no confundir con lo que se factura. Es decir, tú igual puedes pagar, es lo típico que además vemos cuando uno se suscribe, te dicen, puedes pagar 100 euros al mes o 1000 al año. Si tú eliges 100 euros al mes, pues el MRR no tiene mucho misterio. El MRR que te trae alguien que está pagando 100 euros al mes es de 100 euros. Si lo paga de enero a diciembre, tú dices, ¿qué MRR me trae este usuario en junio? Pues 100 euros, porque lo está pagando 100 euros al mes. Pero por el usuario que paga 1000 al año el 1 de enero, o 12.000, como en el ejemplo que pongo aquí en la slide, el que paga 12.000 al año el 1 de enero, por ejemplo, está pagando por 1.000 euros al mes. Y tú, de hecho, puedes tener contratos simultáneamente de los dos tipos. Es decir, contratos que están pagando mensualmente y contratos que están pagando anualmente. Y eso no afecta para nada. Porque tú al final lo que sí que estás diciendo es un poco el back to basics. De decir, tengo un producto tal que hay tanta gente dispuesta a pagar el equivalente a esto por mes. Es monthly recurrent revenue. Ahora vamos a ver de todas formas algunos ejemplos en Excel. Entonces, también es crucial que es monthly recurrent revenue, pues recurrente. Es muy típico que una empresa de tipo SaaS tenga una línea que no sea recurrente. Esto es mucho más bueno que malo. ¿Por qué? Porque tú dices, oye, yo tengo un producto, imaginaos, yo qué sé, de clientes nuestros, Geoblink, por ejemplo. Geoblink es un software de location intelligence para empresas, una licencia relativamente cara, un producto muy, muy, muy potente y con muchísimos casos de uso. Entonces tú igual quieres explorar un nuevo uso, un nuevo módulo, una nueva funcionalidad de tu producto y primero lo testas con un proyecto ad hoc con un cliente.
Y eso no lo haces tan productizado, tú eso lo haces estilo consultoría y tú lo analizas. Y después lo incorporarás al producto. Una startup que funciona bien, primero lo intenta manual y luego lo automatiza. Entonces, es muy típico que una empresa tipo SaaS haya una parte de su ingreso que no es recurrente. No es absolutamente nada, pero no es parte de su MRR. El ingreso va a estar compuesto por el ingreso recurrente, que vamos a traquear con el MRR, y el ingreso no recurrente, que será de otra manera, menos importante. También es muy importante que a veces oiréis hablar del MRR y a veces oiréis hablar del ARR. Uno es Monthly Recurrent Revenue y otro Annual Recurrent Revenue. La diferencia puramente es que uno es 12 veces el otro. Fin. Si tú estás facturando ahora 100.000 al mes, bueno, rectifico el facturar, pero precisamente no me quiero comer mis propias palabras. Si tú tienes un MRR, si tú tienes mensualizado 100.000 euros de ingresos, eso quiere decir que anualizado tendrías 1,2 millones. Si ese mes se prolongara en el tiempo 12 meses, pues tú tendrías 1,2 millones de ingreso en ese periodo. Y ojo, no es lo mismo que la facturación del año. Tú puedes tener 100, 200, 300, 400, así cada mes, y el ARR siempre va a ser el MRR de ese mes por 12. O sea, este cálculo nunca se va a complicar más que esto. Y es bastante importante porque sobre todo si estáis planificando o si estáis enseñando números a inversores, un plan a inversores o potenciales inversores, les va a interesar cuál es el MRR o el ARR al final de un año, por ejemplo. Es decir, pues nosotros hemos trabajado con muchísimas empresas, con más de 100 en total, con todas nuestras líneas de negocio, que están arrancando. Y entonces lo que decimos, y yo el número que busco, si es un SaaS, es qué MRR tienen en diciembre de este año. Y veo 25.000. Y en diciembre del que viene, 150.000. Y en diciembre del siguiente, 250.000. Y lo pienso así, mucho más que cuánto va a facturar en el año. Porque como es algo recurrente, yo quiero saber en qué estás ahora. Asumiendo que si es recurrente de verdad, que luego veremos ejemplos, eso es lo que podrías mantener. Y el ARR lo mismo anualizado. Esto, si no está claro, estoy dispuesto a que me paréis ahora y si no, volveremos después. Pero vamos a ver ahora ejemplos con Excel, donde yo creo que va a quedar un poquito más claro. De hecho, bueno, aquí vamos. Imaginaos que tenemos aquí, entiendo que veis el Excel bien, imaginaos que tenemos aquí 6 clientes. Uno de ellos te compra 12.000 euros del 1 de enero por un contrato que va del 1 de enero al 31 de diciembre. Son 12 meses. Pues va a tener este cliente un MRR de 1.000 al mes de enero a diciembre. Este otro cliente son los mismos 12.000 euros, pero de 1 de abril de este año a 31 de marzo del que viene. Pues el 1 de abril empiezan los 1.000 euros y aquí seguiría después 1.000, 1.000 y 1.000, entrando en el 23. Este cliente son 1.000 euros de enero a tal, pues 83 cada mes. Insisto, independientemente de lo facturado, de cuándo se facture y cómo. Este cliente son solo 2 meses, pero son 12.000 euros. Entonces, 6.000 y 6.000 es lo que te ha pagado por cada mes de servicio. Este otro firma por 18 meses y son 6.000, pues todo eso. Y la suma en cada mes de estos números es el MRR de ese mes. Y el ARR, como veis, la fórmula nunca es más complicada. 12 veces por el MRR. Entonces, esta empresa, pues al final de este año tendría 37.000 euros de ARR, por ejemplo. Me estoy yendo al ejemplo esquemático más básico. Ahora vemos ciertas complicaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que los cambios en el MRR dan más información que el propio MRR. Es decir, no es lo mismo que tú estés creciendo ingresos todos los meses, perdiendo todos los clientes teóricamente recurrentes del mes anterior y captando nuevos, que manteniendo todos los clientes del mes anterior y ganando nuevos. Y de hecho es un poquito más complicado, como ahora veremos uno por uno. Entonces, esa diferencia es crucial. O sea, a mí me da igual si tú creces ingresos todos los meses y me estás diciendo que el producto es recurrente y no mantienes a ningún cliente. ¿Por qué? Porque en algún momento se te acabará la base, como en un esquema Ponzi o lo que sea. En algún momento se te acabará la base de clientes y estamos perdidos. En cambio, si vas acumulando, eso es lo que de verdad hace la maravilla en un SaaS. Entonces, el MRR en el mes N, digamos abril,
será el MRR de marzo, más el nuevo, más el reactivado, más el expandido, menos el contraído, menos el perdido. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues lógicamente más el MRR de clientes que nunca tuvimos. En el ejemplo que veíamos antes, pues aquí, por ejemplo, tendríamos este mes 1.000 euros de MRR nuevo, MRR reactivado, en el caso de que una cuenta la pierdas y vuelva a aparecer. Después, MRR upsell. Esto es crucial. Es un cliente al que le estás vendiendo por un precio y de repente sube. ¿Por qué puede ser? Esto yo recuerdo cuando yo empecé en SaaS, me extrañaba decir, oye, ¿cómo es que a este cliente de repente le estamos cobrando más? Sinceramente la respuesta tampoco era muy difícil. Puede ser un tema de acuerdo comercial, sobre todo si es un SaaS B2B caro. Igual lo que le dices es, oye, el primer año tienes un 20% de descuento y entonces cuando pase ese primer año, pues sube el MRR. Después puede ser porque le vendas otro módulo. Entonces, oye, si ahora te coge también esta funcionalidad, pues nada más. Puede depender del consumo. Si haces tantas llamadas a una API, pasas a un nivel superior que tienes que pagar X. Puede ser por temas de pricing, de tiers. Bueno, puede ser por un montón de cosas. Y lo mismo con el downsell. Tú quieres que la gente se mantenga en la versión premium, no que baje de la premium a la essential, por ejemplo. Y luego churn, MRR de clientes que nos abandonan del todo. Entonces, por ejemplo, aquí en abril tendríamos 6.000 euros de churn que hemos perdido de este cliente. Este cliente es un poco especial, luego veremos por qué. Pero eso, pues hay 6.000 euros que teníamos en marzo que ahora ya no tenemos. Entonces, las variaciones porcentuales son aún más relevantes que las absolutas para comparar entre startups. Es decir, como veremos luego, un churn razonable mensual es entre 2 y 3%. No te lo puedo decir en euros porque dependerá del tamaño que tiene o de la fase en la que está. Entonces, esto es fundamental, el que el MRR sepamos distinguirlo en sus categorías. Es una información que si no llevamos a inversores, porque si no tenemos nosotros como CEOs, no tenemos absolutamente ninguna visibilidad de qué está pasando de verdad. Después, ¿qué pasa? Que la definición de MRR parece relativamente obvia, sobre todo en el caso más B2C, en el que tú pagues por tarjeta mensualmente, Netflix, por ejemplo, pero se puede complicar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con los medios meses? ¿Qué pasa si alguien entra el 15 de enero? ¿Qué hacemos? Y es un contrato de 12.000 euros, de 15 de enero a 15 de enero. Ahí uno podría decir, oye, en enero no está pagando por los 1.000 euros, está pagando por 500, porque le entra a 15 de enero. Aún así, para uno coger lo que es de verdad el concepto, alejándose un poco de la contabilidad, de cuál es mi ingreso recurrente, tendría más sentido poner la cifra a último día de mes. Es decir, el 31 de enero, el primer año, tienes pues eso, los 1.000 euros y el 31 de enero del año siguiente no los tienes. Y por supuesto, evitando doble contarlo para que no contemos 13 meses en este caso. Entonces, luego, también hay un tema con el cambio de divisa, dependiendo de la empresa. Se calcula uno fijo variable, crea upsells y downsells, porque claro, tú imagínate que tienes un contrato de $1.000 que cobras en dólares. Bueno, pues según fluctúa el dólar, este mes era 900 euros. El que viene son 920, el siguiente son 880. No tiene ningún sentido decir que estás teniendo upsells y downsells en esos periodos. ¿Por qué? Porque no es real desde el punto de vista de negocio. Oye, es que ahora mis clientes están comprando más que antes. No es real. Entonces, por esa razón, no tiene ningún sentido medirlo así. ¿Qué pasa? Entonces, si uno es purista, habría que calcular el tipo de cambio para cada mes y después medir ese efecto. ¿Vale? Nosotros en general, excepto en empresas que sean súper dependientes de la divisa, nosotros lo que hacemos es considerar un tipo fijo para todo el año, o que vamos actualizando el tipo actual para el pasado. Y luego, ¿qué pasa con la recurrencia? Ese cliente de 2 meses que teníamos antes. Un trial de 3 meses cuenta. Un servicio no recurrente, pero que se hace durante varios meses, cuenta. En mi opinión, y esto puede ser debatible, vamos, nuestro criterio, y me parece que es el más justo y el de que uno se hace menos trampas al solitario, es que un trial debe contar si la intención es que continúe.
Es decir, si el cliente te ha dicho, déjame que vamos a hacer aquí una prueba 3 meses y si eso hablamos en 2 años, no lo tendría en cuenta. O vamos a ver este caso de uso, que van a ser, vamos a empezar el 1 de enero y acabamos el 31 de marzo. Y ya se sabe desde el principio, no. Si es con un cliente que en principio el objetivo es que el 1 de abril siga con la licencia, me parece que en justicia sí debería contarse. Y lo contrario, el servicio no recurrente que se contrata varios meses. Si es un servicio de consultoría on top de tu producto, pues fenomenal. Oye, igual estás con ellos durante 6 meses, pero es un servicio de consultoría que tiene caducidad desde el principio. Tú en tu SaaS lo que quieres es que la caducidad idealmente fuera nunca. Los de Netflix no te captan diciendo, bueno, algún día se irá. O sea, o bueno, ya sabemos que en 1 año se va a ir. Te captan con la intención de que te quedes infinito a ser posible. Y luego, por supuesto, también hay muchos análisis adicionales de las variaciones de MRR. Luego os doy, por cierto, una referencia muy buena con muchísimo detalle de métricas de SaaS. Está el concepto de Net Churn. El concepto de Net Churn es todas las variaciones anteriores menos el nuevo MRR. ¿Y por qué es importantísimo ese dato? Es importantísimo ese dato porque lo que dice es, oye, de mi negocio en el mes de marzo, por ejemplo, ¿cuánto he sido capaz de crear a partir de ese negocio en el mes de abril? Entonces, es crucial. ¿Por qué? Porque imaginaos esto en una empresa que va haciendo upsells, upsells y upsells. Entonces, tú lo que dices, o de año en año, por ejemplo. Si yo digo en una empresa, oye, a día de hoy he captado 1.000 clientes, o a día de hoy tengo 100.000 euros de MRR. Tengo 100.000 euros de MRR. Y sin contar con los nuevos, sí, algunos se han caído, pero a otros les he hecho upsell. Y esos 100.000 euros ahora se han convertido en 110.000. Y encima de eso, los nuevos. Yo en esa empresa invierto directamente. Si demuestran eso con recurrencia, invierto directamente. Porque el negocio que tienen ahora no va a bajar, en principio, según lo que sabemos. El negocio que tienen ahora, si a día de hoy tienen 100.000, el mes que viene 110.000, el mes que viene 120, fenomenal. Y encima de eso, lo que yo adquiera. Si yo adquiero después 5.000 euros nuevos de MRR, puedo tener la tranquilidad de que en el futuro esos 5.000 van a ser 6.000, 7.000, etc. Entonces, el net churn, una de las métricas que se considera conseguir el santo grial del SaaS, es conseguir net churn negativo. Es decir, oye, que es que no me churnean en total. Mis 100.000 no se convierten en 99.000, sino en 110.000. Luego también, eso, lo que comentábamos del tema del tipo de cambio, si uno se quiere poner purista o si es un negocio en el que es relevante, porque tienes un negocio en muchas divisas. También todas las métricas de antes, excepto downsell y upsell, que no tendrían sentido en este caso, se pueden medir en número de cuentas. Es decir, tú tienes un número de cuentas activas ahora que sí, pues que cada mes será las del mes anterior, más las nuevas, más las reactivadas, menos las perdidas. Ese análisis también es interesante. ¿Por qué? Porque si tú estás perdiendo el 1% del revenue, pero el 10% de las cuentas, es mucho mejor que al revés, porque estás perdiendo cuentas pequeñas. Esto ahora lo vemos. Luego, esto es un tema muy sutil y por eso no os aburriré con ello. Pero las variaciones no son iguales las mensuales que las anuales. Si un cliente entra en mayo, nuevo, entra en febrero, nuevo, sale en mayo, churn, vuelve en octubre, reactivación. Si tú lo mides mes a mes, ves esa evolución. Si tú lo mides de 1 de enero a 31 de diciembre, lo que ha pasado es simplemente que tienes un nuevo cliente. Esto es un poco sutil, no os aburro con ello. Eso es para reporting, sí que puede ser importante. Y luego, como os decía antes, parecido al análisis de las cuentas, es ver, por ejemplo, que el nuevo MRR por cada nueva cuenta, si es mayor que el MRR que te churnea por cada cuenta que te churnea, que pierdes, nos da la información si las cuentas que estamos adquiriendo son más grandes que las que perdemos. Todo SaaS quiere presumir, o casi todo SaaS me atrevería a decir, sobre todo si es B2B, quiere presumir de que con el tiempo su ticket medio va subiendo. Tú, si tienes un SaaS para empresas, empiezas vendiendo a Ferreterías Paco, acabas vendiendo a Procter & Gamble. Ese es tu objetivo. Y obviamente el primer contrato es de 100 euros al mes y el último de 100.000 euros.
Vamos a ver un ejemplo de cómo se ven todas estas cosas, un poco teóricas, con el ejemplo de un cliente nuestro, Graphext, pero sanitizado. Estos no son los números de Graphext, pero bueno, el tipo de negocio sí que sería parecido. Graphext es una empresa que lo que hace es de análisis de datos. Tiene un software de análisis de datos súper intuitivo y súper potente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que captan, como veis, el MRR lo tenemos traqueado todos los meses y suma de una tablita muy parecida a la que os enseñaba antes. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el análisis, esto de aquí sería la suma, sin más. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el análisis de cómo evoluciona de un mes a otro. En este mes de marzo, pues son los 37.000 de febrero más 4.800 nuevos. Y así llegamos a esta cifra. De aquí a aquí, pues más 7.200 más 2.100 de un cliente que ya teníamos, por ejemplo. Y aquí vamos midiendo porcentualmente todos estos factores. Luego veremos más ejemplos. Presentar algo así y tener uno, o sea, es que hablo mucho de presentar porque es un poco el estereotipo, decir, oye, me han pedido esto los inversores. Pero uno tiene que tener control de esto para uno mismo. Y cuando uno modele su negocio o si uno es el CEO y quiere conocer su empresa, necesitas esta granularidad y quieres esta granularidad. Porque no es lo mismo que tu negocio esté creciendo reteniendo o no reteniendo, haciendo upsell o no haciendo upsell, teniendo net churn negativo o no teniendo. Así que eso es fundamental. Y también el análisis por cuentas, como veíamos aquí, pues exactamente igual. Pues estas 20 cuentas de aquí van a ser las 16 que teníamos antes más 4 nuevas, por ejemplo. Lo mismo, las nuevas cuentas aquí, pues por ejemplo vemos que tienen 1.800 euros o por ejemplo este mes. Tienes las nuevas cuentas, entran por 1.500, las que salen por 1.500 también. Pues por eso estarías ahí manteniendo. Este tipo de visión es absolutamente fundamental, tanto para reportar como para modelar. Luego veremos un poco más de detalle sobre modelar. Y luego se suelen hacer representaciones gráficas, ahí os confieso que yo no soy muy de gráficas y por eso pues las que he encontrado por ahí. Pero muchas veces lo que se hace es del 16 al 17, este es un gráfico que encontré, pues esto que hemos perdido en esta línea de negocio, más esto nuevo, más esto de expansión, etc. O este grafiquito que sí que lo solemos hacer nosotros, en el que tú ves mes a mes las variaciones. Pues de este mes a este mes todo ha seguido igual, menos un cliente que ha churneado. De este a este ha habido mucho nuevo, mucha reactivación y tal. De un vistazo puedes ver aquí cuál es tu driver del negocio. Pero no me enrollo mucho porque no es tanto conceptual, sino más de visualización. Luego hay otro concepto bastante importante, que es el de bookings. El bookings es el ingreso que te aseguras por la firma del contrato en su periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si un contrato es de 3 años y tú cobras 100.000 al año, dices, oye, o sea, y lo vas a facturar a 100.000 al año, has hecho un booking de 300.000 euros. Has garantizado, has asegurado 300.000 euros, aunque sea en un plazo de tiempo largo. ¿Qué pasa? Pues si un contrato es de 6 meses o de 3 años, pues cobra relevancia, porque ese mismo contrato de 100.000 euros al año, si es por 6 meses son 50.000, si no son 300.000 de booking. Y lo mismo si hay un setup fee. Un setup fee, por cierto, que esto lo olvidé antes, es muchas veces ese ingreso que no es recurrente. Si es un software complicado, un cliente nuestro que teníamos, que ya se vendió, Buguru, que luego se le cambió el nombre a Reveloc, por ejemplo, tiene unas setup fees altas porque es un software de ciberseguridad para bancos muy complicado, como os estaréis imaginando. Entonces sí que había un setup fee inicial. No es recurrente, no entra en el MRR, sí entra en el booking, porque es un ingreso que estás garantizando para la empresa. ¿Qué pasa? Que también es verdad que queremos estandarizar un poco estas cosas muchas veces y usamos el concepto de annualized bookings. Entonces, o de X años booking. Entonces tú igual dices, para comparar estos, pues lo que estoy haciendo es eso, decir, oye, que por año lo que estoy firmando es X dinero. Crucial, independiente de cuándo se empieza a dar el servicio o de cuándo se emita la factura. Tú igual firmas con el cliente en enero, ahí es el booking. Igual, la factura la emites en abril por 12 meses. Pero igual, porque la implementación ha llevado más tiempo, el servicio empieza el 1 de julio. Entonces, estoy el MRR en justicia para decir cuánto está pagando la gente por mi producto desde el punto de vista de negocio.
tendrías que decir que el MRR empieza en julio y tus 12 meses y tu dinero de la factura que emitiste en abril deberías periodificarlo los 12 meses desde el 1 de julio. Y por cierto, el booking fue en enero. Entonces, eso es el punto de decir, hoy me he garantizado este dinero. Y lo mismo, en una reunión del board, en un SaaS, se dice, oye, hemos hecho bookings de esta cantidad estos 3 meses. Y quieres que esa cantidad pues vaya creciendo porque es el ingreso que te vas garantizando, evidentemente, de facturación o MRR. Y suele ser la medida básica para poner objetivos a los comerciales, los bookings. Y después está la parte contable, que no os aburro mucho, pero por Dios es importante, sobre todo para los que ya estéis trabajando en un SaaS, que por cierto he visto algún nombre conocido al conectar. Los ingresos deben periodificarse factura a factura, según corresponde en cada caso y en el periodo correspondiente. Es decir, esto lo hemos visto, esto es mucho más dramático de lo que parece. Parece que os voy a contar una anecdotilla contable y es bastante dramático. Tuvimos un cliente, por ejemplo, que nunca había periodificado los ingresos. Entonces, si facturaba 120.000 por un año, se ponía los 120.000 euros en ese mes. ¿Qué pasa? Que la contabilidad de ese cliente era 120.000, 0, 0, 30.000, 900.000, 10.000, 0. Y claro, ¿qué preguntó el inversor? Dice, pues, ¿qué MRR tienes, macho? ¿Cuánto tienes recurrente? Yo aquí no leo nada. ¿Cuánto de esto me puedo fiar? ¿Cómo de verdad vas creciendo poco a poco? Cosas así. Y entonces, eso es mucho problema porque si quieres empezar a periodificar, por definición vas a tener que un año dar menos ingresos del que aparentemente tendrías, porque no te lo puedes contar el año pasado. Entonces, cada factura tiene que estar periodificada contablemente en sus meses. Tú emites 12.000 de enero, pero te contabilizas 1.000 euros al mes de ingresos. Por cuestiones contables, ¿qué pasa? Que no siempre te va a coincidir el MRR desde el punto de vista de negocio, como el ejemplo que dije de Buguru, de si al final el servicio empieza en julio, con la facturación que tú hayas hecho. O también está el tema de divisas. O también está el tema de que igual, después de que pase el trimestre fiscal, tienes que rectificar una factura. Igual hay una que la has emitido tarde porque la cantidad final estaba negociándola todavía el comercial con el del servicio. Entonces, es bastante habitual que, digamos, de hecho, diría certero, que el ingreso contable no coincide con el ingreso, con el MRR. El ingreso contable de un mes concreto no coincide al céntimo con el MRR. Entonces, es frecuente, no pasa absolutamente nada, pero controlémoslo. Entonces, lo que hacemos nosotros es controlar esa diferencia, me parece que es la buena práctica, y ver que esa diferencia sea pequeña. Es decir, si es un 5% no es lo mismo que si es un 30%. Es decir, si a mí alguien me dice, oye, tengo este MRR y me enseña este gráfico, fantástico. Vamos, esta tabla de aquí, fantástica. Tal. Luego miro su contabilidad y los números son 3 veces más pequeños, voy a levantar la mano. Es decir, ¿qué pasa? Si es un 5% de diferencia, si algunos meses positivo, otro negativo y tal, no me importa. Porque estas cosas de aquí pasan. Pero bueno, el recordatorio es eso. El MRR es una medida del negocio, pero tiene que cuadrar razonablemente bien, aunque no sea el céntimo, con la contabilidad. Y luego está un tema de métricas de eficiencia, de ratios, que son bastante importantes y que uno pues, le van a preguntar y que tiene que saber cómo calcular. Uno de ellos es el crecimiento. Esto es obvio. Decir, oye, pues, ¿qué MRR tienes este mes frente al pasado o de un año para otro? Ahora veremos en la parte de benchmarks que es normal. Pero tú dices, oye, acabé el año pasado un MRR de 60.000 y este año con un MRR de 120.000. He crecido un 100%. Fenomenal. Luego está el ARPA. Esto a veces se pone ARPU, depende del negocio porque es per user y tal. Pero es Average Revenue per Account. En resumen, el MRR medio. 100.000 euros de MRR de 1.000 cuentas, 100 euros de ARPA. Y el ACV, 12 veces eso, es anualizado. Es como el ARR entre el número de cuentas o 12 veces el ARPA. Entonces, cada cuenta de media me trae 1.200 euros al año. Ese número es el que os decía antes, que es clave ir viendo cómo crece, sobre todo un negocio B2B. Y el propio Netflix cree que va a subir precios. Entonces, pues también lo ve crecer. Y luego, como en todo negocio, y ojo que aquí me atrevo a decir todo negocio y ni siquiera decir toda startup, todo negocio, es crucial tener en cuenta el lifetime value y el coste de adquisición de los clientes.
El lifetime value, no me enrollo mucho, esto lo hemos visto en algún otro webinar y es importante, pero el lifetime value es el dinero, el margen que me va a traer un cliente a lo largo de toda su vida conmigo hasta que lo pierda, y el coste de adquisición del cliente es cuánto me ha costado captar. Entonces lo que tú quieres es tener un lifetime value mucho mayor que el coste de adquisición del cliente. ¿Cómo se calcula en un SaaS? Ticket medio de los nuevos clientes, porque son los que estoy captando ahora, por el margen bruto, que en un SaaS suele ser como el 90-80% al quitar servidores, por el lifetime en meses. ¿Y cómo sé yo cuántos meses se va a quedar conmigo? Por una pregunta. El mejor approach que tenemos es decir que el lifetime del cliente es 1 entre el churn mensual. Si yo tengo un 3% de churn mensual, puedo asumir que un cliente medio se va a quedar conmigo 33 meses. Entonces yo aquí multiplicaría los 33 meses por el margen medio que me traiga. Y el coste de adquisición del cliente, todo lo que gasto en sales y marketing entre las nuevas cuentas que estoy firmando ahora. Eso, pues en cualquier negocio es importante, en un SaaS muy clave y ahora vemos benchmarks de dónde debe estar. Más métricas de eficiencia. El payback, que es cuando el cliente me ha repagado su coste de adquisición. Si captar cada cliente me cuesta 5.000 euros y me pagan 1.000 al mes, al quinto mes lo he recuperado. Bueno, perdón, que el margen sea 1.000 al mes. Y luego hay algunos otros que no me voy a enrollar, pero le gustan mucho a los fondos. De Sales Efficiency, cuánto ARR captas frente a lo que te gastas, y Capital Efficiency, cuánto cambia el MRR frente a al dinero que tienes. Y luego hay una que a mí me gusta mucho, en esta sí me voy a parar un poco más, que es el MRR at maturity, que es el nuevo MRR entre el porcentaje del monthly churn. ¿Por qué es tan buena? Porque si tú captas, imagínate, 10.000 euros al mes y cada mes pierdes un 1%, tu máximo que puede facturar tu negocio es 1 millón. Porque cuando estés en 1 millón captarás 10.000 teórico, obviamente. Si nada cambia, cuando tú estás en 1 millón, captarás 10.000 al mes, pero perderás el 1% de 1 millón, que son 10.000 al mes. Entonces, ese sería la asíntota de si tu negocio sigue como lo tienes ahora, ese es el máximo que puedes facturar. Y luego, si queréis ver una página buenísima de todo esto que os estoy contando, más complicaciones, más análisis, cosas muy interesantes, de SaaS CFO. A mí me parece bastante top. De hecho, bueno, sí, aquí voy a ir rápidamente porque tenía aquí otro modelillo, pero bueno, también de tiempo vamos un poquito justos. Pero bueno, aquí para que veáis, esto también es un cliente nuestro sanitizado. Tenemos datos reales hasta una fecha y le estimamos, no decimos que a partir de ahí el MRR va a ser X. Lo que le estimamos es, pues, unos nuevos, que de hecho, en el modelo en realidad estimamos de cuántos comerciales tiene y cuánto venden al mes y qué tendencia ha habido en el pasado, etcétera. Qué churn van a tener, pensando que puede ser parecido a los de meses pasados, etcétera. Y así construimos el MRR. O sea, esta visión, de nuevo, es bastante importante. Y como veis, aquí también tenemos la de las métricas de eficiencia. Pues el LTV, el CAC, el payback, etc. Porque son números bastante claros. Y de nuevo, bueno, también aquí pasan varias cosas. Si tú ya tienes una startup en marcha, prefieres hacer, o incluso si lo estás presentando a inversores, prefieres hacerte estos números tú como reality check y como buena práctica para construirlos antes de que los salgan del fondo, lógicamente. Y luego, benchmarks, en esto me enrollo poco, porque aunque parezca que los negocios son muy distintos, en realidad, y sobre todo en SaaS B2B, al final las métricas objetivo y que busca, pues desde, exagerando, los SAP, por pensar en el software más grande, a eso, a un Netflix o a Tinder, puramente, que funciona como un SaaS, son parecidas. Todas ellas quieren el negative net churn. Lo que tú tienes ya crece, no dependes del nuevo negocio, lo que hablábamos antes. Yo sé que un cliente que tenga negative net churn y que lo vaya a mantener en el tiempo, si a día de hoy factura 1 millón, en el futuro facturará solo de esos más lo que capta. En SaaS B2B, por ejemplo, algo razonable es tener un monthly gross churn de en torno a 3% o menos y un net churn de 2% o menos. Si es negativo, fenomenal. Si es mayor que esto, el del fondo te va a mirar. O tú mismo deberías preocuparte un poco porque vas peor que la industria. También es muy normal que uno empiece peor y acabe mejor.
porque vas mejorando el producto. En estabilidad, los fondos buscan un crecimiento de tipo T2 de 3. Esto es bastante ambicioso y esto no pasa tanto. ¿Qué es? Que una vez hayas estabilizado y tengas Product Market Fit y decidas que vas a ponerte a fichar comerciales para crecer, que tripliques ingresos durante 2 años, perdón, tripliques el MRR durante 2 años y lo dupliques durante 3. Yo tengo 100.000 en diciembre de este año, pues 300.000 en el siguiente, 900.000 en el siguiente, 1,8 en el siguiente, 3,6 en el siguiente, si he hecho bien los números. Y entonces si uno va teniendo eso, pues la verdad es que es fantástico, o sea, es bastante aspiracional. También, claro, la empresa va invirtiendo y las startups, y esto da para otro capítulo, van teniendo pérdidas porque van invirtiendo, piden una ronda de financiación, pero para gastarse el dinero y para contratar mucho personal y por lo tanto van negativos. Pero van invirtiendo para crecer más y más rápido. Entonces, si tú estás creciendo al 100% tu MRR y estás perdiendo un 60%, te sumaría las dos en torno al 40%. Y eso se considera que es relativamente razonable. De nuevo, es un benchmark muy genérico, no tomar demasiado en serio. Pero bueno, podría tener sentido. Y de la misma manera, eso, pues si uno está teniendo más crecimiento, pues igual se puede permitir algo más de inversión. Y luego para las valoraciones, y aquí sí que eso, pues es un tema normalmente muy sexy, que yo siempre veo que es un poco después decepcionante, porque depende mucho más de negociaciones. Pero una valoración que en SaaS sí que se tiene mínimo como referencia es 10 veces el ARR. Si tu MRR es 10.000, tu ARR es 120.000, una valoración pre-money, para empezar a hablar, relativamente razonable, podría ser 1,2 millones. Ahora, pongo un asterisco gigantesco. ¿Por qué? Pues porque hemos visto rondas de inversión a literalmente 40 veces ARR. Holded se vendió, sin contar el earnout, que salió en la noticia la semana pasada, a 26 veces el ARR, me parece. Y hemos visto otras pues, mucho peores. ¿Por qué? Porque si es alguien precisamente que no tiene nada de churn nunca, se puede permitir decir, oye, macho, es que soy tan recurrente que lo que voy a hacer ahora de verdad es con tu dinero ponerme a captar a saco, pero es que no voy a perder nada. Entonces te puedes permitir decir, oye, pues mi valoración es mucho más alta. Si estás en un sector súper sexy, ahora le llamas a cualquier cosa metaverse, lo que quieras, pues probablemente tu valoración sea bastante más. Si tienes un crecimiento brutalmente grande, pues lo mismo, te puedes permitir pedir más. Es un poco como todo. Pero ese 10 veces ARR, pues es algo que por lo menos nosotros mentalmente vamos a mirarlo y a partir de ahí decidir qué hacemos. Entonces, metiéndonos en Excel, esto voy a ir un poquito rápido porque lógicamente no tenemos tiempo para meternos en fórmulas, etc. Pero lo que hay que hacer es construir una tabla por cada cuenta, por cada cliente, sinónimos, con el MRR de cada mes. Si son contratos anuales, entonces habrá que tener una tabla auxiliar de cuándo empieza y cuándo acaba cada contrato y por qué cantidades. Pero el objetivo es crear esa tablita. Y a partir de esa tabla, decir cada mes si ese MRR comparado con el del mes anterior es nuevo, reactivado, upsell, downsell, 8 o nada, porque era 100 el mes anterior y 100 este, así que sería nada. Y con ello ya puedes sacar el dato de cuánto upsell tenemos cada mes, cuánto churn tenemos cada mes, cuánto lo que sea tenemos cada mes. Entonces, es esta tablita. Eso, lo que os decía, si los ingresos vienen a nivel contrato hay que cruzarlos con base de datos de clientes y sumarlos cada mes. Esta tablita aquí, bueno, en el fondo me voy a adelantar un poquito. Sí, de hecho, voy a volver a esta, que la teníamos aquí. Aquí, por ejemplo, vemos un caso en el que tenemos, esto es completamente ficticio, en el que tenemos los contratos, pero al final construimos esta tablita de aquí. ¿Vale? Y esta tablita después le adjuntamos otra tablita, que es lo que veremos ahora, poniéndole qué ha pasado cada mes. Es una fórmula, parece muy larga aquí, relativamente sencillo si pensáis el concepto. De decir, por ejemplo, aquí, pues en abril esto es nuevo, pues ¿por qué? Pues porque en marzo no existía y en abril, a ver, que nos veamos aquí, eso, en marzo no existía, en abril tenemos 1.500 euros. Y después me parece que ponía una U de upsell, aquí. Volviendo, entonces, esta tablita, un cliente nuestro hace la broma que dice que por esto nos paga, pero porque sabemos hacer esta tablita. Espero que sea por un poco más, intentamos añadir mucho más valor después. Pero esta tablita es la base, sin ella no podemos seguir.
Y como os decía, la tablita a su lado indicando qué pasa en cada mes. Y lo que os decía antes, pues oye, si el ingreso del mes anterior era 0 y el de ahora es mayor que 0 y nunca el cliente había estado con nosotros, entonces es nuevo. No voy por toda la tabla porque es relativamente lógica si os paráis a pensar. Y entonces nuestra tablita va a quedar así y a partir de ahí podemos construir los KPIs consolidados. Entonces, pues perdonad, vamos a... Efectivamente, todo esto lee de esa tablita que nosotros solemos llamar accounts, por ejemplo. Entonces aquí vemos, pues, accounts y nos ha cogido que hay una, de hecho, o aquí nos ha cogido que hay 6.000 euros de MRR, de nuevo MRR. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, esto era el ejemplo que os quería enseñar. Y vamos a ver también ejemplos reales si tenemos 5 minutos. Si queréis, hasta -10, os voy a enseñar algunos ejemplos reales y cómo los intentamos analizar nosotros. Y a -10, si os parece, dejo un pelín de espacio para preguntas y después, los últimos 5 minutillos, os cuento un poquito más de Academy. Entonces, este cliente, por ejemplo, si os fijáis, nuevas cuentas que capta están en las decenas mes a mes. La media ha sido 74. Y como veréis, pues lógicamente es un producto que si estás captando decenas al mes, pues no puede ser probablemente un producto muy caro. O depende de la fase en la que estés. Entonces, son licencias que, por ejemplo, en la media del año han sido de 78 euros. ¿Vale? Entonces, lo que vemos es que tienen 2.400 cuentas, un ticket medio, o sea, un ARPA, que es equivalente a ticket medio, 84 euros. Como veis, ha subido un poco durante el año, tampoco mucho, un 6 o 7%, pero ha subido un poco durante el año y ha superado la barrera de los 1.000 euros al año de media, que eso está muy bien. Entonces, por ejemplo, lleva varios meses, estos 3 últimos, los nuevos, han sido superiores a los que ha perdido el ticket medio. Pero este cliente, el dato que de verdad a mí me importaría, si yo fuera potencial inversor o si yo fuera CEO, es el net churn negativo. Me han churneado 10.000 euros y si contamos los del downsell, he perdido de clientes que existían a principio del año 13.000 euros. Pero de esos mismos clientes he ganado 18.000. Conclusión, el negocio que yo ya tengo existente solo va a crecer. ¿Yo qué haría si fuera este tipo? Invertir a muerte en crecimiento. Y ese es el consejo que le dimos, por cierto. Luego tiene eso, pues otras divisiones, etc. Vemos otro ejemplo que tenemos 3 ejemplos. Otro ejemplo que tenemos aquí es súper distinto. Este cliente, si os fijáis, en todo el año, de enero a diciembre, en todo 2021, ha firmado 4 nuevas cuentas. ¿Vale? Ha pasado de 8 a 9, a 10, a 12 a final de año. Este es un cliente que capta muy poco, pero capta súper gordos los clientes. Capta clientes de 34.000 euros de MRR. Luego son contratos de unos 400.000 euros al año. Su ticket medio anualizado, su annual contract value, su ACV, llega a los 100.000 euros de media. O sea, aquí, por ejemplo, firmó un contratazo. Esto es MRR, entonces firmó un contratazo de 34.000. Y por eso le subió el ticket medio pues un montón. En un cliente así es muy clave también, por cierto, medir el pipeline que tienes. Porque firmas muy poquito, pero lo que estés cerca de firmar pues es súper importante. Y que traquees que crece y que se va a cumplir. Las métricas de eficiencia en este cliente, por ejemplo, hacemos una media semestral porque si no te van a ir arriba y abajo muchísimo. Entonces, para el dinero que está gastando en adquirir clientes, por ejemplo, si cogemos esta media aquí. O sea, de media, en los últimos 6 meses, gasta 166.000 euros en captar un cliente. ¿Por qué? Porque tendrá un equipazo de marketing, un equipazo comercial y unos gastos enormes y tal, para captar solo en los últimos 6 meses 3 cuentas. Entonces eso ha sido muy caro. Pero cada cuenta, de media, te va a traer 1,5 millones a lo largo de su vida. Por eso también el Venture Capital funciona como funciona. Yo te doy dinero ahora para que después me vaya llegando el margen a la empresa poco a poco. Y por último tenemos un cliente que, esto es en miles, por cierto, voy a ampliar un poco, creo que está pequeño, en miles, pero que como veis dependía mucho del uso y cada
mes cambiaban un poco las cantidades que le facturaban al cliente habiendo una base recurrente. Entonces era un poco raro y en esto efectivamente el cálculo del net churn era bastante importante, que teníamos aquí abajo, y el número de cuentas también ver cómo crecía dentro de todo ese batiburrillo. Y aún así, pues por supuesto, tenemos sus métricas de eficiencia, que en este caso eran mucho peores. No obstante, también aquí un asterisco enorme. Estamos viendo, lógicamente, métricas de SaaS en una sola hora. Entonces, por esa razón, no nos podemos meter en toda la profundidad del mundo. Pero en The SaaS CFO sí que os podéis meter. Por ejemplo, este cliente sí que, si os fijáis aquí, para el LTV no tenemos en cuenta el upsell. Y sí que habría que, en el caso de este cliente, probablemente mirarlo para ver cuánto sentido tiene o ver las cohortes. De cohortes yo creo que haremos algún día algún webinar porque me parecen las grandes infravaloradas de todo este mundo. Entonces, bueno, me he lanzado los primeros 51 minutos seguidos. Pero, por favor, preguntas que tengáis. Vuelvo atrás a cualquier cosa, os cuento más de anécdotas nuestras, vemos más ejemplos reales, Excel, lo que vosotros digáis. Tenemos 5 minutitos. ¿Quién se anima? Espera, perdonad que he visto que había alguna en el chat, de hecho. Disculpa, Luis, que no había visto la tuya anterior. Bueno, de hecho hay varias preguntas. Disculpa que no estaba viendo el chat mientras comentaba. En esta categoría entraría lo que es el ACV o no tiene nada que ver con esto. ¿Puedo explicarte 2 de 3? Vale, me parece que esas las he cubierto. Y ahora, Loli, preguntas, por favor, ¿podrías explicar un poquito más el concepto de pipeline? Sí, el concepto de pipeline, de hecho, me parece que en uno de estos modelos lo tengo bastante detallado. Lo tengo construido, pero al haberlo sanitizado me lo he cargado. Pero bueno, se ve la estructura de todas formas. Si tú vendes contratos 4 al año, tú no quieres decirle a los del board, oye, que está todo igual que hace 3 meses. No hay noticias. Te van a decir, oye, que te di varios millones hace unos meses. ¿Está viendo evolución o no? Pero si tú vendes contratos de cientos de miles de euros, el ciclo de venta va a ser larguísimo, de cerca de un año. Entonces, tú les quieres decir que tienes localizados, cualificados, tantos leads, imagínate, 30 clientes potenciales, que sumarían, tú crees, 2 millones de euros. Que necesiten todavía análisis, hay algunos más. Que ya hayas hablado con ellos y les hayas propuesto una prueba de concepto o un piloto, ya tienes 10, que sumarían los contratos 500.000 euros. Que ya hayas hecho, imagínate, una propuesta, pues tienes 3. Entonces, o sea, es importante que tú le digas al consejo que tú mismo controles, oye, no hemos firmado nuevos contratos, pero tenemos 3 propuestas sobre la mesa que sumarían 2 millones de euros. Joder, pues es bastante buena noticia. Si tú dices no tenemos nada. Ahora mismo no estamos en conversaciones con nadie. El pipeline en general es importante, no es tanto un tema de finance. Nosotros no nos solemos meter 100% al detalle, pero sí que en un cliente así sí que ponemos un resumen nosotros, porque efectivamente te importa mucho el cómo esté de sano tu pipeline y si de verdad hay perspectiva de ir a tener nuevo negocio pronto. A ver, que recupere el chat. Gracias. Nada, un placer. Recupero aquí la ventanita del chat. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntilla? Creo que tenemos tiempo para otra. Si no, saltamos a Academy. Esperamos. Os doy un minutillo, lo que sea, por si alguien escribe. O bueno, me lo dejo aquí abierto. Si hay cualquier pregunta, encantadísimo de contestaros. Pues bueno, os cuento un poquito más del programa de Academy. El programa de Academy surgió en septiembre. En septiembre lanzamos la primera edición y es un programa completamente online en el que combinamos durante 12 semanas clases grabadas con casos que resolvemos en clases en vivo. Es decir, nosotros, por ejemplo, pues un viernes por la mañana compartimos todos los materiales del tema 3, que es el tema de SaaS. Y compartimos una clase de 1h30 grabada, pues he cogido extractos de la clase para hacer este webinar con vosotros.
Y lo que hacemos es hora y media grabada y dejamos planteado un caso práctico. Un caso real, sanitizando, lógicamente, pero de clientes reales nuestros. Por ejemplo, en el de SaaS es cliente de Graphex, que llevamos 2 años trabajando con ellos y la verdad es que es una empresa. Y entonces dejamos planteado ese caso un poco tipo MBA en un Word y con un Excel básico con datos. Eso lo hemos colgado un viernes por la mañana y el jueves siguiente en una clase en vivo, por Zoom, como esta, lo resolvemos entre todos. Pues vamos avanzando y entre todos de forma colaborativa vamos construyendo el caso hasta resolver todas las dudas. Las clases grabadas son de hora y media, la clase en vivo es de hora y media y estimamos que para resolver el caso unas 3 horas o algo así puede llevar a resolver el caso del todo. Nosotros recomendamos que os embarréis y os pongáis a resolver los casos, que nos parece que se aprende muchísimo cuando uno se mete en el Excel de primera mano. Y todo esto está muy bien, pero si yo ahora me pongo a pelearme, ¿esto en qué se traduce? Los casos es complicado llegar hasta el final, nos parece y relativamente sencillo, creemos, pues avanzar hasta la mitad o algo así. Nosotros lo que decimos es que nos mandéis lo que hayáis avanzado y si alguien entrega más de 8 casos, de los 12 que hay, pues le certificamos que ha hecho el curso y le compartimos pues, lo típico, un diploma, le recomendamos que lo ponga en LinkedIn y así. Entonces, son cohortes de 60 personas. Nosotros presumimos mucho, esperamos y hemos tenido muy buen feedback de las 2 primeras ediciones, que el contenido es bueno, está basado en que al final hemos trabajado con más de 100 startups y también la comunidad es muy buena. Por eso, como os decía al principio, seleccionamos los perfiles. Podéis hacer una preinscripción, pero os pedimos, por ejemplo, el enlace a LinkedIn y a partir de ahí sí que hacemos un filtro pues, para que haya una clase muy buena. Sinceramente estamos orgullosísimos de cómo han sido nuestras ediciones anteriores, porque teníamos gente de fondos de Venture Capital, de Encomendas, Amaipata, por ejemplo, tenemos gente de Private Equity, tenemos gente de Big Four, tenemos director de innovación del BVA, tenemos el jefe de la red de Business Angels de Madrid. Ahora Patricia ha compartido el enlace a la web dedicada que tenemos, academy.tscco.com. Entonces creemos que se forma una muy buena comunidad, que tenemos un Slack bastante activo para crear sinergias entre vosotros y también un contenido bueno, que tenéis disponible hasta 6 meses después de que empiece el curso. Sinceramente, y ataco antes de que me lo preguntéis, normalmente el stopper más común o la duda más común que tienen nuestros alumnos es el tiempo. Al tener una comunidad muy buena, la gente muy buena, está muy liada. Y por eso también lo que les decimos es que avancen lo que puedan los casos, que intenten conectarse a las clases en directo. También las dejamos grabadas, por supuesto. Y luego eso, que los materiales están 6 meses disponibles. También luego intentamos que la comunidad ofreceros más cosas como parte de la comunidad. Por ejemplo, organizamos 4 directos en cada curso, que por ejemplo en esta edición han sido con Miki Fernández Larrea, CEO de Capchase, una startup española yo creo que más rápido ha crecido nunca. Estuvimos con Borja Aranguren, CEO de COVID, estuvimos con Victoriano, CEO de Graphex. Teníamos, de hecho esta semana, al final no ha podido ser, pero lo vamos a hacer en breve, con Jaime Novoa, socio de Cafán, tuvimos con Jordi Vidal, principal en Kivo y cosas así. Y de hecho, para la gente que entra en Academy, pues ya le dejamos ese tipo de acceso a charlas a futuro y a eventos a futuro, pues para siempre, para ofrecer más valor. Tenemos pensadas cosas bastante más chulas por el lado de comunidad también para el futuro. Y otro punto importante es que también a nosotros nos llegan muchísimas propuestas de ofertas buscando eso, gente, pues eso, CFO para una startup o algo de Head of Finance para una startup, etc. Esas las compartimos con vosotros en el Slack y muchas veces nos preguntáis y hemos puesto en contacto. Nosotros mismos hemos fichado ya a gente que había hecho el programa de Academy, porque para nosotros es fantástico, porque venían ya formados. Se han hecho ofertas de trabajo y algunas con éxito entre gente del propio programa, muchísimo networking, etc. Creemos que tanto la comunidad como el contenido es lo más importante y la verdad nos están dando muy buen feedback los alumnos. También otras 2 cosas que se me ocurren por vía comunidad, aunque suene un poco tontería, hacemos una quedada en persona durante el curso, que la verdad que es divertidísimo, porque después de todos los jueves y viernes viéndonos juntos, pues se agradece vernos en persona. Y también está el Startup Day. Al final del todo, es como una especie de TFG. Es decir,
lo que hacéis es, con todo lo aprendido en el curso, analizar startups reales, algunas clientes nuestros o leads nuestros, que os mandan el pitch real y los números reales, el business plan reales, y vosotros lo tenéis que analizar con ojos de inversor o con ojos de, oye, ahora sé de finanzas de startup y entonces os puedo criticar y añadir valor. Es que lo agradecieron un montón los startups de la primera edición, de la segunda edición lo tenemos este sábado, y agradecieron un montón el feedback porque es sin riesgo, pero con fuego real, la gente diciéndoles esto sí, esto no, por ejemplo. Y además eso, estamos preparando muchas más cosas. Lo dicho, esta edición empieza el 28 de abril, termina a mediados de julio, si no me equivoco, pues son 12 semanas. Y nada, lo que debemos tener cubiertas ya, pues más de la mitad de las plazas. La última edición las completamos, que guardamos 60 plazas, son cortes de 60 personas. Y nada, os animaría a, por lo menos, preinscribiros y os mandamos más información. El precio, que me preguntó Ignacio, que efectivamente es buen punto para preguntar, es de 1.450 euros, que cobramos en 2 veces. 750 euros al principio, es decir, a finales de abril, y los otros 700 euros al pasar el tema 6, que sería a principio de junio, me parece. También un tema importante, efectivamente, esto no es recurrente, esto no entra en MRR, efectivamente. Entonces, también, por cierto, en muchas ocasiones vemos que lo paga la empresa. ¿Por qué? Porque es alguien que ha entrado de Head of Finance en la startup hace poco y la empresa pues lo prefiere. Pues eso, está dispuesta a pagar la formación o lo comparten o lo hacen como retribución flexible. No tenemos problema para facturar a la empresa. También, de hecho, es bonificable desde hace poco con el tema del Fundae y la fundación tripartita. Entonces lo podéis pagar con ese dinero. En cualquier caso, cualquier duda, cualquier tema, si os preinscribís vais a tener más información y os va a aparecer un link a un Calendly para reservar llamada con nosotros si queréis cualquier aclaración. O si no, os lo ponemos ya y si podéis, Dani o Patricia, ponerlo por el chat. La dirección de email es academy@tscfo.com. Entonces, lo que os diría, sobre todo, si os ha gustado este webinar, si os parece eso, que hay mucho contenido, porque hablamos tanto de modelos de negocio como de parte de financiación, como introducción a Venture Capital, bueno, de todo. Pues si os ha gustado, pues preinscribiros, ved en detalle todo el temario, ved en detalle las fechas, los directos, etc. Por cierto, en esta edición vamos a tener muchos profesores invitados, que eso yo creo que añade muchísimo valor, de primerísimo nivel. Y nada, cualquier duda, encantados de tener llamada o email con vosotros. Y nada, pues estaríamos encantados de veros el 28 de abril, que es cuando haremos la presentación. Así que nada, ha sido un placer, no me paso un poquito de la hora. Disculpad, pero bueno, lo dicho, cualquier duda, academy@tscfo.com, y compartiremos también, por cierto, este webinar en nuestro canal de YouTube, que ya tenemos algún otro ahí. Así que nada, espero mucho que os haya gustado y muchísimas gracias por asistir a todos. Un fuerte abrazo.